Hola, saludos, mi nombre es David Ramírez y este es un episodio más de Yo Soy Freedom Podcast. En el día de hoy tenemos un episodio que va a tener una información bastante valiosa y vamos a hablar sobre un tema que es bastante interesante. El invitado de hoy para el podcast es nada más y nada menos que mi hermano Andrés Ramírez. ¿Cómo están? Bueno, Yo Soy Freedom, como este podcast, es un proyecto que lo creamos en conjunto mi hermano y yo para tener un impacto en las personas y que las personas tengan las herramientas de encontrar esa libertad. Como al igual que este podcast, nosotros tenemos ese proyecto y en esta oportunidad, en este episodio, vamos a tratar la temática de qué hacer, o cómo salir o cómo trascender una crisis financiera o una crisis económica. Entonces, Comencemos. bueno, cuéntanos un poquito de ti y de tu recorrido de una manera muy breve, de cómo pudiste pasar por una época de mucha abundancia económica, después que no, de- qué lecciones te enseñó esa situación. Y bueno, empecemos por ahí. Lo primero que entender que la abundancia también es una Puedes percepción. hablar muy pasito que... La abundancia es una percepción. Entonces, para mí en ciertos momentos de mi vida me he sentido abundante. Pero ese momento de vida mío puede ser que para otros sea escaso o sea exagerado. Eso dependiendo de su pasado, de lo que vive, de su entorno. En ciertos momentos de mi vida he sentido abundancia. Entonces, yo creo que para uno superar un conflicto, y en este caso un conflicto financiero, primero es entender que el solucionarlo no quiere decir que van a seguir llegando, que no van a seguir llegando conflictos financieros. Si uno pasa por un conflicto de relaciones, no quiere decir que no vayan a llegar más conflictos en relaciones y así con todos los aspectos de la vida. Pero sí, los conflictos no son los mismos, ni en la misma categoría, ni los calificamos igual. Entonces, si para mí llega un conflicto financiero, como me pasó en mi vida, pues, si yo te cuento, yo he tenido, no sé, tres, tres puntos de inflexión financieros diferentes, los vi diferentes, sufrí diferente, pero en los tres sufrí. ¿Qué pasa? Que cuando uno ya sufre, uno aprende en ese aspecto. Pues cada aprendizaje que yo tengo, si soy consciente del conflicto que me está llegando, pues aprendo mejor y tengo un nivel de comprensión más alto. Entonces, yo paso como, yo diría que por 13 puntos de inflexión, uno todos los días está aprendiendo, pero digamos que marcaría tres etapas. Uno, cuando fui joven, yo siempre quise ser emprendedor, pero desde un lugar incorrecto. Entonces, monté negocios buscando lo que el mundo me vendió a mí, sueños que yo no sé si quería, que eran lujos, tener mucho dinero, viajar por todo el mundo. Todo el mundo quiere hacer eso, pero porque lo vendió el entorno, lo vendió el mundo, el ego. Entonces, al yo ver eso, quise emprender para tener los resultados. Como lo vi de esa manera, desde un lugar incorrecto, lo quería fácil. Entonces quería ya el negocio montado, dándome mucho dinero para yo tener la libertad. Lo que pasa es que cuando uno lo hace desde el lugar equivocado, pues la vida es súper sabia. Me mandó ciertos aprendizajes, quebré en algunos negocios, tuve muchas casas de dinero y me tocó empezar desde cero. Ahí tuve un punto de inflexión. Aprendí que las cosas no son rápidas. Tenía 20, 21 años, entonces yo quería tener todo muy rápido. Digamos que el aprendizaje en ese punto de inflexión fue que todo lo quería rápido, que todo lo quería fácil. Sabía que tenía que trabajarlo, aprendí que tenía que trabajarlo, aprendí que todo era un proceso y que tenía que ser una persona de valor para poder ser correspondiente a esa abundancia que tenía. Segundo punto de inflexión para mí fuerte fue una etapa donde me empieza a ir bien,
digamos que bien en el sentido de que no me hacía falta nada. Entonces tenía un buen trabajo, tenía unos buenos ingresos, no estaba endeudado en ese momento. Y en ese momento de vida tengo otro punto de inflexión y es que es administrar el dinero. Entonces, administración del dinero pésima porque empecé a no llevar un presupuesto, no controlar mis emociones en el momento de las compras, siempre pensaba en el futuro, eh, contaba con cosas que no tenía. Y eso me pasó factura muy lentamente y llegó un punto en que se volvió una bola de nieve y tuve un conflicto financiero. Aprendizaje consciente. Y tercer punto de inflexión fue que la vida me dio la mejor abundancia para mí de ese momento. Era de que ya administraba bien el dinero, ya sabía que era un buen proceso y me empecé a generar un entorno de mucho dinero, pero empecé a hacer dinero con un vacío profundo, que era sin propósito. Sentía que yo no le entregaba el valor a las personas o al mundo a través de esa función con la que estaba haciendo dinero. Entonces tenía un miedo profundo, miedo a perder. Ya el otro aprendizaje era el miedo a perder. Entonces, como tenía más dinero que antes, empecé a acumularlo, empecé a tener ingresos mucho más grandes que antes. Lo que me empezó inconscientemente a pasar es que tenía miedo a que yo después no iba a tener esos ingresos. Entonces empecé a invertir desde el miedo. Empecé a invertir en negocios tratando de proteger lo que yo no sabía si en un futuro se iba a sostener, porque no era un valor que en realidad yo tenía consciente, sino que era como, yo me sentía como, me está pasando, administro bien el dinero, sé que es un proceso, pero no sabía si iba a ser sostenible. ¿Qué pasó con la vida? La vida llega y digamos que ese es uno de los puntos más fuertes de mi vida, porque empiezo a sufrir mucho más que antes. Ya ahí sí empecé. Es muy curioso porque sufrí más que antes teniendo más, pero era porque la vida me dio herramientas, yo los llamo anclas de sufrimiento para sufrir, y al tener más, pues hay más motivos para sufrir. Es decir, que me apegaba a las cosas materiales y vuelve otra quiebra económica. Creo que esos han sido los tres puntos de inflexión de sufrimiento para mí, diferentes, pero con la misma evolución del dinero. Ahí mencionaste, es como una de esas crisis, mencionaste como que la vida te quitó, o sea, te dejó sin nada. Se abre la puerta para que te pregunte qué se hace ahí, qué se hace en ese empezar desde cero, cómo se hace. Es súper importante. Yo creo que llegué a un nivel de comprensión en ese sentido, de que lo más importante no es lo que uno tiene, sino lo que uno vale para el mundo. Entonces es autoconcepto. Entonces, ¿qué autoconcepto tengo yo para yo saber que yo valgo y que nunca voy a tener miedo a perder porque yo sé que yo lo valgo? Entonces, independientemente que la vida me quite por etapas, cosas materiales, dinero, yo ya sé quién soy y estoy en evolución de ese quién soy, es decir, que estoy expandiendo mi autoconcepto, porque una cosa es, yo soy saludable, pero yo no me estanco en yo soy saludable, yo lo sostengo y lo mejoro. Entonces, cuando yo sé quién soy, expando mi autoconcepto, pues ya nunca voy a tener miedo a perder. Por eso yo decía inicialmente que uno no es que la vida ya nunca me vaya a volver a tener conflictos, todo lo contrario, me va a mandar pruebas, lo que pasa es que no las voy a notar con el mismo sufrimiento, porque ya van a llegar donde yo ya sé cómo manejarlo. Entonces, el ejemplo que lo vimos en la reunión, no sé si lo notaste que yo lo puse, que fue como una revelación, lo comparo con el fitness o el mundo de la salud, y es, si a nosotros nos engordan a las malas, nos ponen en un sedentarismo absoluto, sentados inyectándonos azúcar, bebiendo licor, no comiendo nada sano, comiendo ultraprocesados, 3 meses, pues evidentemente nosotros nos vamos a engordar y vamos a tener una salud pésima. Y nos ponen a dos personas con las mismas condiciones con las que quedamos nosotros en ese momento. Es decir, somos dos personas obesas, somos dos personas que no tenemos salud en ese momento porque fueron 3 meses dándole duro al cuerpo. Y nos ponen dos personas en igual de condiciones, dos obesas que comieron súper mal y que están enfermas. Si se acaba la prueba y nos dicen, sigan con su vida como la tenían antes,
nosotros vamos a volver a los mismos hábitos por el autoconcepto que tenemos. Entonces vamos a tener en 3, 6 meses un cuerpo mucho más parecido al que teníamos antes, si no es igual. Vamos a tener los mismos hábitos, vamos a tener el mismo cuerpo, el cuerpo va a tener una respuesta muy positiva y va a volver a lo mismo. Las otras personas les va a costar mucho más o no lo van a lograr porque no está en su autoconcepto. Entonces lo mismo es con el dinero. Si a un millonario le quitan el dinero, el millonario no es por el dinero, es por quién es. Para él ya es espontáneo hacer negocios e invertir en negocios prósperos, ya es espontáneo, ya es un hábito que se comporte con el dinero. Entonces, si le quitan el dinero, va a volver a él, por lo mismo. No solo porque sea inteligente financieramente, sino porque tiene un autoconcepto de lo que es para el mundo. Entonces, no sé, te voy a poner un ejemplo, Tony Robbins, que es una referencia de nosotros. Tony Robbins en estos momentos lo dejan sin un peso y él al otro mes sabe quién es y va a conseguir y va a construir una riqueza. Entonces, creo que parte de solucionar esos puntos de inflexión es ir entendiendo por qué vienen los conflictos, aprenderlos y poder expandirse. Para mí el primer paso es autoconcepto. Sí o sí autoconcepto para yo saber qué entregar el valor al mundo. Bueno, yo creo que tú tocas algo muy importante y es entender que la percepción de la abundancia o de la escasez es subjetiva. Y mencionaste algo y que fue que en tu faceta de abundancia dijiste, tenía una abundancia y eso quiere decir que no me faltaba nada. Ujú. Pero si tú te pones a analizar la subjetividad de la percepción en otros momentos en donde tú no percibes abundancia, tampoco te hace falta nada. Ajá. Eso hace que esa conceptualización de abundancia sea completamente subjetiva. Sí, es que yo creo que el segundo paso es percepción. Si para mí la pregunta es autoconcepto, segundo más percepción igual a abundancia. Percepción es porque nosotros percibimos, es decir, para mí abundancia es una sensación, no es lo que tengo, que tiene que ver con el autoconcepto. Entonces, si yo percibo que yo soy abundante en un momento donde no tengo ningún negocio y tengo 0 pesos, pues entonces yo tengo una buena percepción de mi autoconcepto. Porque como yo en mi percepción no dependo del dinero para sentirme abundante, pues entonces yo elijo no sufrir. Entonces se vuelve en que hay personas que tienen mucho dinero acumulado, pero están sufriendo porque tienen miedo a perder lo que tienen. Porque la percepción de ellos es que no valen, no tienen un autoconcepto de lo que son ellos, y entonces la percepción de ellos cambia. Y que tienen todo el tiempo miedo a perder. Siempre. Cómo se comportan, cómo se manifiestan, cómo se rodean, cómo hablan, siempre es con miedo a perder. Entonces tú les ofreces un negocio y siempre buscan garantías, siempre buscan, ya el riesgo de ellos no es igual porque creen que consiguieron algo que no son capaces de volver a conseguir. Yo pienso ahí que cualquier persona en este capitalismo en el que estamos está asumiendo riesgos, hasta la persona que tiene un empleo. Hasta la persona que tiene un empleo, digamos, bien pago, está enfrentándose al riesgo de que lo echen. Siempre hay riesgos. Entonces, yo creo que un gran avance en cuanto a los niveles de conciencia es perder el miedo. Ujú. Y perder el miedo es que a uno no le importe y que uno esté dispuesto a eso y preguntarse, entonces, pero ¿cómo se trasciende ese miedo? Y es preguntarse, bueno, ¿a qué le tengo miedo? A quedarme sin nada. Ujú. ¿Qué pasa si me quedo sin nada? No me voy a morir. ¿Qué pasa si me quedo sin nada? Entonces uno es como trascender esa situación a la que uno le tiene miedo y llegar a un estado de conciencia que uno diga, no me importa, no me importa. Ejemplo, lo que tú estabas diciendo ahorita, que hay personas que acumulan.
Entonces el acumular son esos grandes miedos el miedo de no ganar, el miedo de no acumular y el miedo de que lo que se tiene se pueda perder. Ujú. Entonces eso quiere decir que desde cualquier lugar yo puedo tener miedo, teniendo, consiguiendo y no teniendo, yo puedo tener miedo. Para mí trascenderlo sería trascender la situación a la que se le tiene miedo. Ajá. El que le tiene miedo a perder lo que tiene, pues llegar a ese punto en el que diga, no me importa, no me importa, no me importa perderlo, porque eso no me define. Yo soy, lo que hablabas ahorita del valor, ese valor que tú tienes no lo define lo que tienes. Cuando uno realmente, pero de verdad, lo comprende, comprender que lo que uno tiene o lo que uno no tiene en cuanto a las cosas materiales no lo define a uno, uno puede ser abundante y uno no sufre el miedo. Entonces no es negligente, no es negligente como las personas vacías que no tienen sentido, sino es un no me importa muy consciente. No me importa tener carro o no tener carro. No me importa, porque lo que tú decías ahorita, la abundancia como también es una percepción, lo que tú decías, autoconcepto más percepción. Esa percepción, hay personas que por su estilo de vida, o por su historia, o por su proceso, pueden percibir, voy a dar un ejemplo, pueden percibir, yo he visto personas así, perciben que en su nivel de abundancia, entre comillas abundancia, porque quiero mostrar es esta percepción, era que todas las noches la cena era en un restaurante, por fuera de la casa. Entonces, esas personas, cuando no logran eso, no perciben abundancia, ¿no? Entonces, no soy abundante porque no puedo comer por fuera todas las noches. O sea, la noche que no Ujú. puedo comer por fuera, me percibo como escaso o como no tengo. Y ahí es ¿y qué? ¿Cómo así? ¿Y qué? Si tú no te estás muriendo. ¿Puedes comer en tu casa? Sí. Pero es que eso no me hace abundante. Es una percepción. Por ejemplo, hablando de ese tema de la comida y todo, yo me he sentido tan abundante que yo saco esa conclusión como, ya va, uno va, paga más en un lugar porque le den menos comida y con unos ingredientes que uno no sabe cuál es la procedencia. Eso de alguna forma, para mí, de alguna forma es escasez. Sí. Porque yo puedo decir que si como en mi casa, yo lo preparo, yo decido y manejo cuál es la cantidad, me sale más económico, entonces yo puedo servirme de una manera más abundante, entonces yo también puedo percibir que comer en mi casa es una escena más abundante en micronutrientes, más abundante en cantidad de comida, más abundante en saciedad, más abundante en retroalimentación de que yo lo preparé o de que mi pareja lo preparó. Entonces, es una percepción. Y voy con esto a algo que mencionaste que fue que tú percibías en, que en tu etapa de abundancia, en esa que mencionaste, que no te hacía falta nada. Pero yo te conozco de toda la vida y esa no puede ser la diferenciación de esa etapa porque en ninguna etapa te ha faltado nada, Ujú. ni en la de la crisis. Ujú. Entonces, vuelve y juega, es una percepción. Bueno, una pregunta más concreta. Si una persona hoy, en este momento, percibe que está en una crisis financiera, porque este podcast, este episodio, hace hincapié en eso de la percepción, porque, y yo pongo este ejemplo, en varias conversaciones lo he hecho, y es que hay tres personas.
Una persona tiene $1.000.000 en el banco, otra persona tiene 0 en el banco y otra persona tiene una deuda de $1.000.000. Las tres tienen la posibilidad de sentirse libres financieramente O sufrir. o sentirse prisioneras de su situación en un sufrimiento, las tres. Ajá. El que tiene una deuda de $1.000.000 va a justificar su sufrimiento con esa deuda. Ujú. El que no tiene nada, pero no tiene deuda, puede justificar su sufrimiento porque no tiene nada. Ujú. Entonces se puede percibir como escaso porque no tiene nada. Y el que tiene $1.000.000 en el banco, por ese miedo a perder que tú mencionabas ahorita, puede sufrir y sentirse prisionero de $1.000.000. Prácticamente elegimos sufrir. Y sí, yo lo digo es que desde cualquier situación tú puedes ser libre y desde cualquier situación tú puedes sufrir. Ujú. Así es. Entonces es una elección. Ujú. Lo que pasa es que nadie va a elegir sufrir. Es inconsciente ese elegir. No, yo pienso es más que es no elegir ser libre. Cuando alguien sufre es que elige, Como si no tuviera la alternativa de libertad. como si Me no la toca tuviera. sufrir. Entonces elijo. Ajá. Elijo esa conceptualización por lo que sea. Y nosotros en nuestra relación Había una pregunta. ¿Qué ibas a hacerla? Bueno, sí. La pregunta es, entendiendo que cualquiera de esos tres escenarios, teniendo una deuda, y pasa lo mismo con el tamaño de las deudas, es una percepción. No teniendo nada, pero no teniendo deuda, o no teniendo deuda y teniendo acumulada X monto de dinero, cualquiera de esos tres escenarios, una persona se puede sentir en crisis. Ajá. La pregunta es si la persona que nos está escuchando se puede ubicar en alguna de esos tres escenarios, endeudado o sin nada o con riqueza, entre comillas riqueza, o sea, dinero en el banco. Y los tres pueden estar en crisis. ¿Cómo se trasciende cada una? Sí, precisamente lo iba a tocar ahorita y lo estás preguntando. Cada vez que yo vaya a llegar a un conflicto financiero en estos momentos de mi vida, hay un ejercicio para las tres. Las tres personas lo que van a hacer es lo siguiente. Van a sacar un espacio, 2 o 3 espacios, hasta que lo trasciendan desde la mente, y eso es de valientes. Es de valientes de verdad. Y es que en un contexto van a llevar el escenario al que le tienen miedo. Cuando uno está pasando por una depresión o una angustia constante, es porque no ha enfrentado y no ha trascendido el miedo. No es porque se vaya a quedar así porque la vida me la quiere montar y es normal yo sentirme así, no. Porque estás evadiendo el miedo. Entonces sentimos un dolor en el pecho en las noches a las 3 de la mañana y venga, yo porque me siento así, tienes una angustia que no has enfrentado. El ejercicio es llevar esa angustia a donde te lleva, o sea, cuál es el motivo real, lo vas a encontrar. Y si es necesario que apuntes, es muy importante que más bien que apuntes. Vas a decir, bueno, lo que pasa es que tengo miedo a que no me llegue este dinero. Y si no me llega este dinero, pues entonces no pago estas deudas. Y si no pago estas deudas, llega a esto. Y si no llega a esto, pues llega a esto. La conclusión que llegue no, es un motivo para el ego decirte que tengas miedo. En el caso real, si vamos al caso de que siempre va a llegar el miedo a la muerte, o aguantar hambre o que me maten. Ese es el miedo real. O sea, si tú te vas a quedar sin dinero, el miedo a sobrevivir, sistema reptiliano, siempre es a sobrevivir. O te matan o te mueres de hambre. Para que te mueras de hambre, te lo digo, tiene que pasar muchas cosas. O sea, tienes que ser un inútil, quedarte sentado 6 meses sin hacer nada. Si tú entregas valor al mundo, no te vas a quedar. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Cuando tú descubres el miedo real y tú dices, venga, yo tengo miedo porque si me matan o matan a mi familia, por poner un ejemplo, o aguanto hambre
o quedo debajo del puente. Esto es de valientes. ¿Y cuál es el miedo de eso? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Algún día te vas a morir. Si es ahora o en 50 años, pues te vas a morir. Lo único que no quieres enfrentarlo de esa manera. Pero te pueden meter un balazo en la cabeza y no te das cuenta y te mueres. El miedo, es algo que no podemos controlar. Entonces, cuando tú empiezas a tener ese diálogo contigo mismo, quitas el miedo a la muerte. Paso número 1. Paso número 2 es que si el miedo no es a la muerte, sino miedo es a quedarme bajo el puente. Entonces, en realidad, el miedo es que el ego te está diciendo, todo el mundo te va a ver fracasado. Es decir, que tu felicidad depende del externo. Entonces, la conclusión de todo eso, en el análisis que yo hago, es que todo miedo que tenemos es por el ego, no por sabiduría. Entonces, entre más información de sabiduría tenemos, le perdemos miedo a lo que tenemos miedo y estamos sufriendo. Entonces, cuando yo enfrento el miedo y hago el ejercicio, ya cuando tengo, estos son los miedos, digamos que trabajo esos miedos con sabiduría e información, pues entonces ya tengo el miedo a perder, el miedo a que me maten o el miedo a cualquier cosa. Y ya cuando pierdo el miedo, pues entonces ya no sufro. Y se vuelve algo tan mágico que es como si tú en la cuenta bancaria vieras 200 millones de pesos, 100 mil dólares o $1.000.000, lo ves y tú no los utilizas, pero si los tuvieras en la cuenta bancaria y lo ves todos los días, estás tranquilo y feliz. Pero tú no lo estás gastando, es una percepción. Tienes que lograr ver la vida de esa manera. Que con 0 pesos o $1.000.000 Sienta la misma tranquilidad. sienta la misma tranquilidad. Y ese $1.000.000, ¿sabes qué es? Autoconcepto. Okay. Suena muy resumido. El autoconcepto te puede costar la vida trabajarlo. Te puede costar la vida. Pero cuando eres consciente, tu autoconcepto se expande muy rápido. Ahí están los tips, ahí está la respuesta. Hagan el ejercicio. Este fue un episodio más de Yo Soy Freedom Podcast. Si creen que esta información le puede servir a alguien en este momento, compártanla y suscríbanse al canal. Un abrazo. Sean libres. Sean libres.